cuando un padre se toma el tiempo de acompañarnos como el padre hoy, que es sábado. Yo sé que él estaba muy ocupado a veces con las misas, en la iglesia que él está, se celebran muchas misas, pero bendito Dios, él hoy se tomó ese tiempo para estar con nosotros, para rezar con los niños y darnos un tema. Entonces, muchísimas gracias primeramente a Dios y al Padre por ese tiempo que se tomó para estar con nosotros, acompañarnos en el día de hoy. Pues Padre, ya son las 3 de la tarde. ¿Nos pudiera hacer la oración del Espíritu Santo para ir comenzando este rezo de la coronilla? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber ciertamente la verdad y gozar para siempre tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Christopher, ¿estás por ahí para que nos hagas las peticiones? Acaba de entrar Leti. Si quieres, vuélvele a preguntar a Betty, por favor. Christopher, ¿estás listos para hacernos las peticiones para dar comienzo al rezo de la coronilla? Volvió a salir, yo creo que no tiene buena señal. Bueno, pues vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y vamos a hacer las peticiones para dar comienzo al rezo de la coronilla. Y gracias a cada uno de ustedes. Bienvenidos en el día de hoy. Reflexión diaria. (15 de agosto). Jesús dice: Hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. Diario 1797. Damos gracias, Señor Jesús, por este día, por este momento que tú nos has regalado y ponemos todas las intenciones que hay en nuestro corazón. Especialmente te pedimos por las almas del purgatorio, por todas las familias, por todas las personas que están agonizando, que se encuentran en un hospital, en una cárcel, en un asilo o en su propio hogar. Te pedimos también por todas las personas que se han contagiado de este virus. Te pedimos por la familia de Gloria Coronado, Rocío Romo, de Betty Cancino, por el padre Guillermo Aguilar, por el señor Alex, por Ana Laura, por Ana María, por Teresa Olvera, Araceli Ramos, el señor Bernardo, por Chayo Muñoz, por Elenita, por Elizabeth Cancino, por Christopher, por Elvira, por Lourdes, por Liz López, por Lupita, Valerie, por María Fernández, María Frías, por Mireira, por Olga Olivares, por Alia Esparza, por Patti Morales, por el señor Víctor, por la señora Sonia. Ponemos todas estas peticiones que en nuestro corazón, confiando en tu bondad, en tu misericordia y sobre todo en tu voluntad. Te ofrecemos este rezo de la coronilla por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, las religiosas, por más vocaciones santas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, por la fuente de vida, brotó por las almas y el mar de misericordia sobró para el mundo entero. Oh fuente de vida, en su de misericordia divina, abarca el mundo entero y trámite son nosotros.
Oh sangre y agua que protege corazones, Jesús, con una fuente de misericordia por nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que protege corazones, Jesús, con una fuente de misericordia por nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que protege corazones, Jesús, con una fuente de misericordia por nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan de hoy cada nuestro día. pan diario. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendido a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y vida entera. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y por los del mundo entero. por su dolorosa dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la alma, la La sangre sangre, y el la alma. alma y la divinidad de tu anísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y Y los por de los del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
como propiciación de nuestros pecados y por los del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Como propiciación de nuestros pecados y por los del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la vida de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de de nuestros pecados, sus pecados y los mundo entero. pecados enteros. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo fuerteza mortal, ten Ten piedad de misericordia de nosotros nosotros y del mundo entero. entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. María, Madre de la Misericordia, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San José, esposo de María, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros, el mundo entero.
Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II, ruega por por nosotros y por el mundo entero. San Maximiliano Kolbe, Ruega por nosotros. nosotros y por el mundo entero. Jesús, En ti confío, Confío. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti En ti confío. Confío. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron a rezar el rezo de la coronilla en el día de hoy, especialmente a todos los niños que nos están acompañando. Y en el día de hoy tenemos la bendición de que el Padre Guillermo Aguilar nos está acompañando. Él es un fraile franciscano conventual de la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Bienvenido, Padre, a este grupo. Bienvenido. Gracias por el tiempo que hoy nos va a compartir y por el tema. De nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Sí, tardes. pues Buenas me pidieron hablar sobre la figura del santo que hoy está celebrando la Iglesia Católica, San Maximiliano María Kolbe. San Maximiliano María Kolbe nace a finales del siglo XIX, 1896, 94, el 8 de enero. Él es miembro de una familia pobre de Polonia, tiene varios hermanos, y el pueblo polaco es un pueblo característicamente católico y muy devoto de la Virgen. De hecho, así es parte de la forma como el pueblo vive la Santa Misa. No llegan solamente a escuchar la misa, sino que ellos llegan antes, siempre, para rezar el rosario de rodillas. Así es la tradición dentro de Polonia. Entonces, desde que la Virgen se aparece allá en Częstochowa, una Virgen morena, el pueblo polaco se ha distinguido mucho por la tradición religiosa católica. De hecho, pues para ustedes no debe de ser una sorpresa esta gran catolicidad del pueblo polaco, porque también Santa Faustina Kowalska pertenece a este pueblo. Y bueno, San Maximiliano María Kolbe, cuando era niño, es decir, en el bautizo, recibe el nombre de Raimundo. Se cuenta, hoy aprovechando que quienes hicieron favor de rezar la coronilla son niños, yo quisiera hacer mención de un pasaje muy importante en la niñez de San Maximiliano María Kolbe. Se ve que como todos los niños era travieso, pero particularmente un día, quién sabe qué travesura habrá hecho, pero la mamá le reprocha con una cierta dureza que le dice: ¿qué va a ser de ti, Raimundo? ¿Qué va a ser de ti? Y estas palabras dichas por la mamá con tanta severidad calan hondo en el corazón de Raimundo. Y entonces él empieza a dedicarse con mayor énfasis a la oración, a la Virgen, en el altar de la casa, cuando va a la iglesia en el altar de la Virgen, sigue pidiendo en casa, cuando reza el rosario, le pregunta a la Virgen: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué seré cuando sea mayor? Y entonces la mamá empieza a notar que Raimundo, el niño, está actuando de manera distinta, lo que nosotros hoy podríamos decir, empieza a actuar ya con signos de conversión. Y entonces, cuando le pregunta la mamá a Raimundo, le dice: mamá, ¿te acuerdas de aquel día que me regañaste y que me dijiste que qué iba a ser de mí? Yo me preocupé mucho y entonces yo le pregunté a la Virgencita: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y un día, estando en la casa, en oración, en el altarcito, se me apareció la Virgen y ella tenía 2 coronas. Y me dijo, una corona blanca y una corona roja. Y me dijo: ¿cuál quieres? Y yo le dije: las 2 las quiero. Y después ahí se acabó la visión de Raimundo. En realidad nosotros hoy sabemos que esas 2 coronas representan la blanca, la pureza de su vida sacerdotal y religiosa, la roja, la corona del martirio, pero en ese momento en que la mamá escucha al niño, pues no toma una seria importancia de esta simbología, solo ve que Raimundo de verdad ha empezado a cambiar. Pero siendo de una familia pobre,
en una familia, en un ambiente rural, pues la capacidad de afrontar la familia, los estudios de Raimundo era muy poca, por lo cual pues prácticamente se iba a quedar sin escuela. Pero el tendero del pueblo se dio cuenta de que Raimundo tenía una habilidad muy especial para las matemáticas y después, aprovechando eso y platicando, se dio cuenta de que era un niño inteligente y él les dijo a los papás que ese niño tenía que aprovechar los talentos naturales que el Señor le había dado. Y por eso es por lo que Raimundo sigue estudiando un poco protegido de parte de este tendero del pueblo. Llega el momento en el que van a una misión. Los frailes franciscanos conventuales fueron de misión al pueblo de Raimundo y al final de la misión invitaron a los niños que quisieran a formar parte, que sintieran la inclinación a la vida vocacional, que si querían ser parte de los frailes, y Raimundo es de los que se anotan junto con su hermano. Su hermano después se retirará de la comunidad, pero Raimundo sigue adelante y bueno, es tan buen estudiante que llega un momento en el cual su comunidad le pide que también para seguir sus estudios y de una manera más especializada vaya a Roma a estudiar. Estando allá en Roma, nuestro pequeño, ya ahí ya lo vamos a poder llamar Maximiliano, porque Maximiliano fue el nombre que adoptó cuando hizo la profesión de los votos religiosos. Ahí en Roma se destaca porque empieza a darse cuenta de que la sociedad romana y la sociedad europea en general se está dejando influenciar mucho por las ideas socialistas ateas. Y entonces Raimundo decide que tiene que hacer frente. ¿Cómo puede hacer frente a estas ideas? Bueno, entre otras muchas cosas, para Raimundo lo que se le ocurre es difundir el amor a María Inmaculada. O como él lo dirá, conquistar el mundo para la Inmaculada, para que a partir del amor a la Inmaculada la gente se acerque a Jesús y la gente pueda enamorarse de Jesús. Raimundo, perdón, en ese momento ya Maximiliano, empieza entonces junto con otros compañeros, mientras estudiaba en Roma, a hacer la idea de un ejército de la Inmaculada. Y por eso es por lo que va a fundar una comunidad de personas que un grupo de personas que se conoce como la milicia de la Inmaculada, el ejército de la Inmaculada. Y tratándose del ejército de la Inmaculada, entonces van a hacer todo lo posible para que la Inmaculada reine. Fíjense nada más qué importante y qué interesante. El hecho de que precisamente después de que él sabe que el primer lugar le corresponde a Jesús, que el primer lugar le corresponde a Dios, pero él sabe que un camino para llegar a él va a ser precisamente su Madre Santísima, de quien él está enamorado. Tan enamorado que se le va a conocer como el apóstol de la Inmaculada. Entonces, él no solamente hace los 3 votos que hacemos todos los religiosos, pobreza, castidad y obediencia, sino que él hace un 4º voto de amor a la Inmaculada, consagrarse totalmente a la Inmaculada. Y en esta consagración a la Inmaculada va a dedicar todas sus obras, todos sus esfuerzos para que la Inmaculada reine en el mundo. Cuando él se da cuenta entonces de que el ateísmo, de que el socialismo está invadiendo Roma, se da cuenta de que otra de las armas con la cual quieren acabar la iglesia es a través de la pornografía. En aquel momento todavía en revistas y material impreso, pero con imágenes ofensivas. Entonces, él se da cuenta del poder de los medios de comunicación y va a empezar a usar los medios de comunicación para poder hacer frente a hacer una batalla contra los enemigos de la iglesia. A Maximiliano le va a doler mucho cómo atacan a la iglesia, cómo levantan falsos contra la iglesia, y él sabe que bajo el manto de la Virgen, él va a poder superar todas esas dificultades. De hecho, San Maximiliano, o Maximiliano, en ese entonces no se le llamaba San, Fray Maximiliano, cuando después de hacer sus estudios en Roma y ya había fundado la milicia de la Inmaculada, regresa a su pueblo y funda conventos
que él llama Niepokalanów, que es una palabra en polaco que va a significar ciudad de María Inmaculada, la ciudad de la Inmaculada. Son conventos enormes, de 500 o 600 frailes, frailes dedicados sobre todo al apostolado de los medios de comunicación. En el tiempo, Maximiliano tuvo una de las imprentas más importantes de Europa, porque no solamente escribía en polaco para difundir el Evangelio y el amor a la Inmaculada, sino que traducía en distintos idiomas y quería mandar el mensaje a toda Europa. De hecho, por eso fue criticado. Probablemente ustedes sepan que uno de los gestos o de las características de la comunidad franciscana es el hecho de que somos conocidos por la pobreza de San Francisco de Asís. Y entonces, cuando a él le criticaban y le decían, ¿cómo es posible? San Francisco siempre tan pobre y tú tienes la más importante de las imprentas europeas. Aparte vives en un convento que tiene muchos edificios, tenía incluso una estación de bomberos para poder atender las emergencias y que atendían los mismos frailes, ¿no? Entonces, por eso era conocida como la ciudad de la Inmaculada, porque en realidad sí era un convento muy enorme. Y le decían, ¿qué diría San Francisco si te descubriera y si viera que no estás respetando la pobreza? Y les decía San Maximiliano, no diría nada, se arremangaría el hábito y se pondría a trabajar, porque esto sabe que es por amor a la Virgen Inmaculada. Y entonces, en ese afán, teniendo una imprenta muy grande, muy poderosa, nos encontramos ya con un Maximiliano que está decidido a ir de misión. ¿Por qué? Para conquistar el mundo para la Inmaculada. Con el afán de conquistar el mundo para la Inmaculada, viaja a China, después va a viajar a Japón, ahí también funda una ciudad de Japón. Muy interesante el dato, porque donde funda él la ciudad de la Inmaculada es en Nagasaki, donde después en la Segunda Guerra Mundial iba a caer la bomba atómica, pero que fue, como le dieron un lugar perdido, lejos de la ciudad, al final el hecho de que lo pusieran detrás de un cerro sirvió para que la ciudad de la Inmaculada no se destruyera con la bomba. El cerro protegió la ciudad de la Inmaculada. Después va a ser una experiencia en la India, donde también fundó un convento, pero es importante porque estos tres lugares hasta, bueno, en la época eran lugares muy difíciles de misión. Hoy, gracias a Dios, la India es un lugar que poco a poco va creciendo el número de católicos, pero en aquel entonces, tanto la India como Japón, como China, eran lugares inhóspitos para los católicos. Después va a regresar a Polonia, porque es llamado de parte del capítulo, y ahí va a seguir su misión en Niepokalano. Es la época en la que los nazis empiezan a hacerse presentes en la escena europea. Y aunque se dice que la persecución fue contra los judíos, en realidad solo fue uno de los aspectos que fueron persiguiendo los alemanes nazis, porque es muy importante hacer este énfasis. No es Alemania, sino es el espíritu nazista que algunos alemanes viven, el que impera en esa época. Y como era un supremacismo de que la raza aria, la raza de los alemanes, era la más importante, es por eso por lo que también Maximiliano va a empezar a ser perseguido. ¿Por qué? Porque sus ideas del evangelio difundidas no le gustan a nadie. Los medios de comunicación siempre van a ser muy cuestionados por el poder. Y también, aunque era un medio de comunicación que no se ponía en cuestiones políticas, pero que sí anunciaba la verdad, eso le incomodaba al régimen nazi. Varias veces le fueron a llamar la atención, pero Maximiliano decidió que tenía que seguir avanzando con su obra. Y en el avanzar con su obra, llega el momento en el que llega el ejército nazi y lo toma preso. Los campos de concentración, a donde eran llevados todas las personas que eran tomadas presas por los alemanes, eran lugares muy complicados para la vida de cualquier persona que llegara ahí. Sí, había una fuerte persecución a los judíos, pero también eran perseguidos las personas de color, los de ascendencia africana, eran perseguidos los gitanos, eran perseguidos muchos sacerdotes, muchas monjas terminaron su vida en los campos de concentración, que eran especies de reservas, podríamos decir nosotros así, eran galerones en los cuales la gente era recluida para que trabajara, para producir materias primas, principalmente
para que Alemania pudiera seguir peleando su guerra. En esa ciudad o en ese campo de exterminio, Auschwitz, donde llega a vivir San Maximiliano Kolbe, vamos a encontrar a otras figuras de santidad también muy importantes. Por ejemplo, Santa Benedicta de la Cruz, que es conocida más por su nombre antes de hacerse religiosa, Edith Stein, que es una filósofa de origen judío, pero que después se hace católica y monja carmelita al conocer la vida de Santa Teresa de Ávila. Entonces también va a estar en ese campo de concentración. Si alguno de nosotros ha visto la película de La vida es bella o la película del niño de la pijama a rayas, nosotros estaríamos ubicando la vida de San Maximiliano Kolbe en este tipo de ambientes que son caracterizados en esas películas. Se sabe que la vida en los campos de concentración era muy complicada, pero particularmente para alguien que como Maximiliano no gozaba de una salud tan fuerte. De hecho, cuando él era un joven estudiante en Roma, sufrió tuberculosis y esa tuberculosis generó que tuviera prácticamente la pérdida de un pulmón. Y sin un pulmón, en condiciones insalubres, en condiciones también de mucha austeridad, porque comían mal, porque no tenían cambios de ropa, porque no tenían tampoco camas cómodas donde descansar, porque no tenían ropa cálida que les abrigara durante los duros inviernos, es que San Maximiliano va a estar viviendo. Y se cuenta mucho de que mientras Maximiliano estaba allí en ese galerón, la actitud de los hermanos que vivían con él era muy distinta, porque por lo general en esos lugares de muerte la actitud era más bien de rebeldía, de ofensa, de grosería, pues sí, porque eran maltratados. Entonces, siendo maltratados ellos también respondían con maltratos a sus perseguidores. Sin embargo, Maximiliano sabía sembrar paz ahí donde estaba. Sabemos, está documentado por testigos que vivieron ahí junto con él, que Maximiliano nunca dejó su amor a la Inmaculada y que siempre invitaba a todos los que estaban en el mismo campo de concentración a rezar todos los días a la Virgen Inmaculada. Y muchos de ellos se unían, incluso se habla de conversiones, incluso de otras religiones, judíos, por ejemplo, que se convirtieron delante del testimonio de Maximiliano Kolbe. Y al estar entonces en el campo de concentración, él siguió viviendo su misión como sacerdote y cuando alguno de ellos se enfermaba, cuando alguno de ellos estaba mal y corría riesgo de vida, él le otorgaba los sacramentos. También sabemos que confesó a muchísimas personas y que de esa manera intentaba mantener en alto el espíritu de todos los que ahí vivían. Pero definitivamente los campos de exterminio nazi eran lugares muy complicados para vivir. Y porque eran complicados para vivir y era prácticamente una esclavitud, no faltaba quien intentase escapar del campo de concentración. Y fue quizá lo que dio desenlace a la vida de Maximiliano. Uno de estas personas que vivían en el campo de concentración se escapó. Y la ley del campo de concentración era de que si alguna persona se escapaba, tenían que buscarla y al no encontrarla, otros miembros del grupo en donde esta persona vivía, de la cuadrilla a la que pertenecía, iban a recibir un castigo y el castigo correspondía en morir. Una muerte muy lenta, una muerte pues muy indignante porque eran encerrados en calabozos en donde los dejaban prácticamente morir de hambre. Se sabe en realidad que en los campos de exterminio hubo muchas maneras de acabar con los presos. A veces eran a través de gases venenosos, gases tóxicos, pero muchas veces era simplemente dejarlos que murieran de hambre. Y entonces, para escoger a las víctimas de esa muerte, se les mandaba estar de pie en el patio, les dejaban muchas horas en el patio sin poder tomar agua, sin poder alimentarse, sin poderse mover para ninguna otra necesidad. Y estando así en el campo de concentración, pasaba el comandante y decía, tú vas a la cámara, tú vas al búnker de la muerte, tú vas al búnker de la muerte. Y entonces iba el comandante escogiendo a quienes iban a morir. Y cuando tenía que escoger a la última de las víctimas, cuentan las crónicas que al escoger a uno, este se puso a llorar y decía, no quiero morir.
No quiero morir, yo todavía tengo esperanzas de salir de este campo de muerte, de este campo de concentración, y yo quiero encontrarme todavía con mi esposa, quiero encontrarme con mis hijos. Y fue tanta la desesperación y el llanto de este hombre que de repente se escuchó una voz que decía, yo quiero morir en lugar de este hombre. El comandante se extrañó porque nadie hubiera hecho esa petición y mucho menos nadie se hubiese animado a retar la disciplina del campo de concentración hablando sin haber sido concedida antes la palabra. El comandante busca y le pregunta, ¿tú quién eres? Y el hombrecito dice, soy un sacerdote católico. El comandante se burla de él con palabras muy groseras, con palabras muy fuertes. Le dirá, eres un cerdo sacerdote. Y le pregunta, ¿por qué quieres ir en su lugar? Y Maximiliano dirá, yo soy sacerdote, yo no tengo hijos, yo no tengo esposa, soy viejo, quiero tomar el lugar de ese hombre. No es un acto suicida, es un acto en el cual se testimonia el mismo amor de Cristo que por amor a los hombres, para darnos vida, toma nuestro lugar. Las penas que a nosotros nos hubiesen correspondido, la muerte que a nosotros nos hubiese tocado, Cristo la asume para sí mismo. Y es lo que hizo Maximiliano María Kolbe. Muy extrañamente, el comandante acepta. Y entonces Maximiliano va al búnker de la muerte. Hay crónicas actuales, incluso de los soldados que estaban ahí, también de algunos sobrevivientes del campo de concentración, que dicen, esos búnkers, esos calabozos, eran siempre lugares de mucha desesperación, eran lugares en donde llegaban pues, los condenados y siempre se oían muchas groserías, muchas faltas de respeto, mucha desesperación, gritos desordenados, pero en ese calabozo donde estaba ese padrecito, se oían cantos religiosos, se oían cantos a la Virgen, se oía que se rezaba el rosario. Sabemos que Maximiliano Kolbe, por testimonios de los carceleros, sabemos que Maximiliano Kolbe se acercaba a todos los que estaban enfermos, a los que ya estaban más débiles, a los que iban muriendo, y les confesaba, les daba la bendición y los ayudaba a bien morir. Poco a poco fueron muriendo todos, y aunque Maximiliano era el que físicamente era más débil de todos los que estaban ahí, él fue el último en morir. De hecho, él, podríamos decirlo así, no murió, sino que a él, porque necesitaban el calabozo para meter a otros presos, a él lo asesinaron. ¿Cómo fue que lo asesinaron? Mandaron que le pusieran una inyección letal en la vena del brazo. Y entonces, un 14 de agosto, en la víspera de la fiesta de la Asunción, cuando la Iglesia celebra que la Virgen sube al cielo como primicia de la humanidad, que sube a encontrarse con su Hijo, el día 14, en la víspera de la Asunta, también Maximiliano Kolbe sube al cielo. El que tanto había amado a la Virgen y había hecho todo, no solo por consagrarse a sí mismo a la Inmaculada, sino por conquistar el mundo para la Inmaculada a través de la revista del Caballero de la Inmaculada y a través de programas de radio y a través de tantas y tantas cosas que hizo, novedoso para la época, ahora es tomado por la Virgen y llevado al reino celestial. Van a pasar muchos años, como 30, para que todo el proceso de canonización se vaya llevando. Y es precisamente con el pontificado de Juan Pablo II, otro polaco santo, que muy probablemente haya conocido en algún momento de su vida a Maximiliano, pero seguramente la fama de Maximiliano sí la conocía, se dio la beatificación de Maximiliano Kolbe. Hay una anécdota que se cuenta. Yo honestamente no tengo manera de saber si es una anécdota auténtica o es solamente parte de estas florecillas que surgen en torno a los santos, pero seguramente sí hubo algún cuestionamiento. Y este cuestionamiento consistía en ¿qué título de santidad se le va a dar? En la Iglesia no es que un santo sea más que otro santo, a excepción de nuestra Madre del Cielo, que ella
tiene una devoción particular que hasta se conoce como hiperdulía, no solamente la dulía, que es la veneración hacia los otros santos. Pero sí sabemos, por ejemplo, que los mártires, prácticamente hasta en el proceso de canonización, no necesitarán de un milagro, sino que simplemente por haber dado su vida en defensa de la fe, como tradicionalmente son los mártires, por ese motivo es más fácil que lleguen a ser reconocidos como santos por la Iglesia. Pero también hay santos que son obispos y entonces recibirán el título de santos pastores. Hay santos apóstoles, bueno, estos están en un lugar especial y se refiere a los compañeros de Jesús durante su vida histórica en medio de nosotros. Hay vírgenes, hay religiosos, y entonces se preguntaban qué título de santidad le podría corresponder a Maximiliano, porque podría ser un santo pastor incluso por las fundaciones que hizo, o si no, podría ser un santo religioso, pero algunos decían, puede ser mártir también. Y entonces, como ustedes saben, en la iglesia hay una simbología litúrgica de los colores. El rojo es del martirio, el blanco es de la pureza. Si era nombrado santo por su vida religiosa o por ser un fundador, entonces el color litúrgico hubiese correspondido el blanco, pero si era reconocido como mártir, entonces correspondía el rojo. Y se cuenta entonces, la anécdota consiste en esto, que cuando el Papa Juan Pablo II llegó a la sacristía para revestirse para la misa de la canonización, de la beatificación, el sacristán le dijo, Señor, es que no sabemos qué ornamento va a querer, si el blanco, por la vida religiosa, o el rojo, por el martirio. Y Juan Pablo II dijo, bueno, es que en este caso sí es mártir, no es mártir en una persecución de fe, sino es mártir de la caridad, porque por amar como Cristo amó, Él entregó su vida. Y entonces recibe San Maximiliano Kolbe el título de mártir de la caridad. Y así es reconocido cuando nosotros celebramos, como hoy, la memoria de San Maximiliano María Kolbe, el sacerdote viste de rojo. Su obra sigue presente en medio de nosotros. Para nosotros que somos también de la misma familia religiosa, frailes menores conventuales, a la que perteneció San Maximiliano Kolbe, nosotros consideramos en muchos sentidos que nuestro carisma es franciscano-kolbiano, es decir, que este espíritu y devoción a María Inmaculada se hereda también a nosotros a partir del siglo XX. Muy reciente, pero forma parte ya del patrimonio de nuestra comunidad religiosa. Y también nosotros somos invitados siempre en nuestras parroquias, en los ambientes donde desarrollamos nuestra pastoral, a tratar de difundir este amor a la Virgen Santísima, bajo cualquier advocación, pero preferente sobre la advocación de la Virgen Inmaculada, que aparte, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sabemos que es la patrona y que celebramos el 8 de diciembre. Y somos invitados también a través de la Milicia de la Inmaculada a difundir el amor a María Santísima desde el carisma de San Maximiliano Kolbe, que encuentra sus raíces en la experiencia de San Francisco de Asís. También, ahí donde nosotros nos hacemos presentes, se procura, en la medida de las posibilidades, difundir el apostolado de conquistar el mundo para la Inmaculada también a través de los medios de comunicación. Y por eso es por lo que en muchos de nuestros lugares donde estamos tenemos revistas, tenemos alguna difusión de imprentas o intentamos también a través de la radio, de la televisión, del internet, de mantener adelante nuestra devoción mariana, nuestra devoción a María Santísima, sabiendo que en esto, evidentemente, no es que estemos dejando en segundo lugar a nuestro Señor, sino que amando a la Madre, amamos también al Hijo. Y bueno, más o menos esto quisiera yo decirles de la vida de San Maximiliano María Kolbe. También como un dato curioso y muy interesante desde mi perspectiva, es el hecho de poder decir que aquel hombre que iba a llegar al calabozo de la muerte y que no llegó porque San Maximiliano decidió tomar su lugar, pudo estar en la plaza de San Pedro el día en que San Maximiliano fue beatificado. Ya no llegó a la canonización, porque era muy viejito ya, pero sí pudo estar ahí cuando fue llevado a los altares el día de su beatificación. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer y que
probablemente de esta manera se enriquezca también más la plática. Yo, padre Víctor Ramírez, de aquí de San Antonio, de parte de la familia de 365 días. Ya le iba a decir San Agustín de San Marcos Lamis. El padre Agustino de San Marcos Lamis, ya le iba a decir porque se parece. No sé a todos, a mí en particular, iba a cerrar mis ojos, dije, si cierro mis ojos choco, vengo manejando. Pero ahorita al escuchar la historia de San Maximiliano, me venía pensando y me venía entrando en la narración que usted nos está dando. Y wow, llega uno a ese momento, llega uno a ese punto, a ese tiempo. Dios en espíritu, yo creo que te traslada en ese momento, y conocer historia de este gran santo que yo apenas llevo poco de conocerlo, de conocer de su vida de San Maximiliano, me llama la atención. Y incluso yo una vez le dije a mi esposa, le digo, si yo no te hubiera conocido para casarme, yo me hubiera hecho fraile, le digo, porque yo le digo, pues, Dios sabe cuándo, y Dios sabe. Pues puede serte fraile o renunciamos a ti, le digo, no podemos renunciar a la bendición de Dios. Y ahorita la narración que usted nos está dando de la vida de San Maximiliano nos lleva a ese tiempo, nos lleva a ese espacio, y es una maravilla que alguien nos infunda ese reflejo de sus santos, ese espíritu de esos santos que están con vida y que nos invitan también a nosotros a la santidad. Y también otra de las cosas que nos están invitando siempre a agarrar las dos coronas. A veces nos invitan al martirio, pero así de poquito renunciamos. Y pues qué gran maravilla escucharlo de usted, padre, es una maravilla y gran bendición. Es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias, Víctor. Dios te bendiga. Fíjense que es tan importante la vida de San Maximiliano Kolbe y el testimonio que hace, que su santidad Juan Pablo II, en la ceremonia de canonización, lo nombró patrono del difícil siglo XX, precisamente porque su vida fue amar ahí donde solamente cabía el odio, ¿no? Pero él pudo amar, y pudo amar a la Virgen, y pudo amar a los hombres, y pudo amar a Dios, y dar su vida por los hombres. También, por ejemplo, es patrono de los que están encarcelados, porque él mismo estuvo en prisión. Y una cuestión muy interesante, es también patrono para pedir por los que están bajo el azote de la droga, particularmente porque cuando fue muerto se le inyectó el veneno en las venas. Y el drogarse, este gesto de los que se inyectan en el brazo para drogarse, es lo que esta inyección que le dio la muerte a Maximiliano, pero que fue un camino de vida, pues también para que estos hermanos nuestros dejen de estar acudiendo a las drogas y encuentren un camino de vida. Una cosa que también me parece muy interesante es que en 2007 hubo una iniciativa que no fue nada más católica, sino fue una iniciativa muy importante en la que la gente de Colombia, sabiendo que las FARC tenían secuestradas a personas, dijeron, vamos a hacer una operación San Maximiliano Kolbe. Y así como él dio su vida por una persona que iba a morir, entonces yo estoy dispuesto. Y hicieron una lista en la que les decían a los secuestradores, mira, deja a fulano de tal, que es padre, que tiene hijos, y tómame a mí, yo voy en lugar de este señor, ¿no? O sea, ese emular el ejemplo de Maximiliano Kolbe.
hubo una iniciativa muy grande, un gesto de solidaridad enorme, porque de esa manera se entregaba, por ejemplo, yo, que no tengo familia que mantener, que no tengo hijos, yo me entregaba en lugar de una persona secuestrada para que cuando pagaran el rescate, pues yo alcanzaba la liberación, ¿no? Y esto trascendió también a lugares como nuestro México, en lo que decían, bueno, yo a lo mejor no me voy a ofrecer para tomar el lugar de un secuestrado, pero sí voy a orar por la conversión del secuestrador, para que ese secuestrador que tiene estas personas deje esa vida. Porque ese hermano que secuestra es también hijo de Dios. Seguramente fue bautizado. Y entonces es hermano mío, voy a orar por su conversión. Entonces son otras maneras de vivir el carisma de San Francisco en esta nueva condición, que a lo mejor no hay un campo de concentración como tal, pero que hay otras maneras de estar atado a situaciones de muerte, a situaciones de mal. Padre, disculpe, le quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna novena o algo para ofrecer por alguna persona que está encarcelada o que tiene problemas de drogadicción? No le puedo decir si hay alguna novena específicamente. Yo creo que sí la habrá. Pero, pues yo creo que si este hombre dedicó su vida al amor a la Inmaculada, con que nosotros rezáramos devotamente nuestro rosario pidiéndole a la Virgen Santa por estas personas, ya estaríamos haciendo esta novena, ¿verdad? Ya estaríamos encomendando a estos hermanos nuestros. Supongo que sí hay algunas oraciones en específico. Hay, por ejemplo, en la pastoral penitenciaria, la pastoral de las personas que se dedican a visitar a los encarcelados, hay mucha influencia del espíritu de Padre Kolbe. Pues yo creo que ellos habrán desarrollado ya a estas alturas algún documento específico. A lo mejor sería cuestión de buscar un poco en el internet y, bueno, ya compartirlo. Voy a darme la tarea. Ok. Padre, buenas tardes. Mire, me hicieron una pregunta y no supe contestarla, entonces me gustaría hacerle la pregunta a usted. Una persona que es alcohólica y cae y ya ha caído muchas veces y de hecho ya estaba perdido, pero con mucha fe y con rezar todos los días el rosario se levantó de ya, ¿no? Entonces cae frecuentemente. Entonces me preguntó que si es bueno ir a la iglesia y jurar porque sí cumple o que no es necesario eso, que porque hay sacerdotes que no están de acuerdo. Pero me preguntó eso y no supe decirle y ahorita pues está bien para ver qué me podría sugerir, qué decirle. Los juramentos y los votos son unas formas devocionales que están reconocidas en el Código de Derecho Canónico. O sea, si está reconocido en el Código de Derecho Canónico, entonces son válidos. Desafortunadamente, también sabemos, la experiencia sí nos lo dice, que muchas veces la gente va, hace un juramento y no logra cumplirlo. Y entonces cae en una situación más complicada, porque no solamente cargo con el pecado, por ejemplo, del alcoholismo, sino que también caigo con el pecado de haber faltado a una promesa que hice. No sé cuántos de ustedes vengan de México y conozcan el ambiente de México. Yo sé que no se hace en todos los lugares, pero para nosotros mexicanos es muy común los juramentos. De hecho, si ustedes un día tienen la gracia de ir a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, cerca de la capilla de indios, van a ver que está la capilla de los juramentos. Entonces, quienes tienen problemas de adicciones, quienes tienen problemas de cualquier tipo, van y hacen un juramento. Por ejemplo, nosotros ahí en México teníamos una imagen en la que en la parte de atrás venía una oración que más o menos diría así: yo, Guillermo Aguilar, juro por Dios y por esta Santa Cruz no tomar bebidas alcohólicas por el tiempo que se compromete, 1 año. Pido a Dios su gracia y a la Virgen Santísima su protección y ayuda para cumplir dignamente con este juramento y llevarlo y renovarlo con oportunidad. Todo lo hago por la gloria de Dios y mi salvación.
y después había espacios para que firmara el que hacía el juramento y el sacerdote que recibía el juramento. Entonces, ¿son válidos? Sí. ¿Se pueden hacer? Sí. El Código de Derecho Canónico los prevé. Pero hay que cuidar de no hacerlos si creemos que la persona no va a poder cumplirlos, porque si no lo podríamos poner en una situación más grave de pecado todavía. Por eso supongo que es por eso por lo que algunos sacerdotes encuentran reticencia a hacer este tipo de devociones. Sí, de hecho, él ha jurado y sí ha cumplido, pero cae, que el día que cumple vuelve a tomar y entonces es lo que él no le cuesta y dice, no me vale por esto, el otro. Bueno, pero es que por eso es por lo que se les invita a que antes de que se acabe el juramento, un día antes, 2 días antes, vayan y lo renueven. Oh, perfecto. Excelente. Porque de esa manera no dejo de tomar. El problema, como usted lo dice, y no solamente con el pecado de alcoholismo, con muchos pecados. Vamos cuidándolo, vamos no cayendo, vamos reservándonos de la tentación, pero desafortunadamente un día caemos y ya después no luchamos, sino que hasta nos dejamos caer en el pecado, ¿verdad? Y eso es una tentación espiritual muy, muy grave. Más bien, cuando caigo, tengo que levantarme pronto. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a Dios. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias por rezar con nosotros. Gracias a Dios, hijo. Y ojalá y siempre te mantengas con esa devoción y con ese amor con el que rezaste. Es muy importante porque nuestro mundo necesita también de la oración de los niños. El día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos se comprometieron para que los niños vivieran como hijos de Dios. Y definitivamente el crecer en un hogar católico, en un hogar en el que se reza, es una diferencia muy importante. La fe se aprende en casa, se corrige y se perfecciona en el catecismo y se demuestra en la vida. Entonces, si nosotros en las familias nos mantenemos en oración, también sabremos que el día de mañana tendremos sociedades en las cuales Dios esté presente. Si en nuestras familias no oramos y si no les enseñamos a orar a nuestros niños, definitivamente después tendremos sociedades sin Dios. Y esto significa la muerte. Así es. Pues yo creo no hay más preguntas. No, yo nada más también, mi nombre es Liz López y nada más le quiero dar las gracias porque la verdad, wow, me encantó cómo lo narró, la verdad, como dice nuestro hermano, o sea, nos transportamos al lugar, aprendemos mucho de lo que dice, nos ayuda bastante, ¿no? En nuestro camino a crecer espiritualmente. Gloria Entonces a le Dios. quiero nada más agradecer su tiempo. Gracias. Gloria a Dios. Hay algunas películas que se pueden conocer sobre la vida de San Maximiliano María Kolbe. Incluso en YouTube están. Una que es muy fuerte, yo no la vería con niños pequeños, o sea, no, porque aquí la fuerza de las escenas está en lo duro de la vida, sobre todo en el campo de concentración, ¿no? Es una película que se llama Vida por Vida, en la que como que alguien que se entera de lo que sucedió en el campo de concentración empezara a investigar. Y entonces hay testimonios y se hace algún retrato ahí. Hay otras películas. Hace poco salió también una película que es no tan fuerte. Y también hay algunas versiones para niños. Esas evidentemente sí se pueden ver con toda la familia. Pero particularmente esta de Vida por Vida, habría que ser cautos porque las imágenes que se ven ahí son duras, como duras son las guerras, ¿no? Entonces, pues ahí habría que tener cuidado de si la vemos con niños pequeños, acompañarlos a entender lo que sucede ahí. Pero yo creo que actualmente hay otras cosas que los niños podrían ver
y que les darían el mensaje y que no serían tan fuertes. Llegará el momento en el que ellos puedan ver esas películas, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, Padre. Si pudieran prender todas sus cámaras para que el Padre les pueda mirar a cada uno de ustedes, que hay de diferentes áreas, de San Antonio, de Dallas, creo de México también nos acompañan, a veces también de Colombia, hay una persona que nos acompaña de Colombia. Entonces, pues, esta es la familia. Damos gracias por este día que nos ha acompañado y su tiempo, sobre todo su tiempo y este tema tan bonito y esa invitación de que lleguemos antes a misa, no llegar a la mera hora que va a empezar la misa, como este santo que llegaba antes, rezaban el rezo del Santo Rosario para estar preparado para la misa. En muchas iglesias se me hace tan bonito que hacen eso, que empiezan el Santo Rosario antes de empezar la misa o hacen el rezo de la coronilla antes de empezar la misa. Es una preparación para nuestra alma y estar preparadas para ese encuentro con el Señor en la Eucaristía. Muchísimas gracias, Padre, nuevamente, y si nos pudiera dar la bendición. Con mucho gusto les doy la bendición, les agradezco que me hayan invitado a esta radio, ¿verdad? Yo tengo una colaboración en una radio de aquí de Austin, ya después la hermanita Leticia, a quien le pueda interesar, me hará favor de comunicarse. ¿Okay? El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. 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 En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un santo día de San Maximiliano Kolbe y mañana domingo, que coincide también con la alegría de la Asunción de nuestra Reina del Cielo. Dios les bendiga.